Vamos a iniciar. Estamos. Deme un segundito que voy a ampliar acá la pantalla porque está un poco mal ampliada. Denme un minutito. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera va a ser sobre las 5 leyes. Vamos a hacerlo más breve porque como ayer lo vimos, vamos a hacer un break de 10 minutos y seguimos con el tema ya patológico en sí. ¿Ya? Así que, porque habían varios más, Daniel de Perú y otros osteópatas que se van a conectar, pero como el domingo no sé qué va a pasar, pero como va a quedar grabado no hay problema. Ok, así que ahí sí. Ahí sí, 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 sí. Ya, estamos. Ah, miren, justo el keynote había quedado donde quedamos ayer. Entonces déjenme retroceder un poquito. Ya, bueno, a ver, ya, chiquillos. Ahí estamos. Ya, entonces vamos a dar inicio. Primero para los que no me conocen y que van a revisar esta grabación que va a estar en algunas, en Instagram, en Facebook de nuestra escuela. Me presento, perdón, amplié la pantalla antes, así que no me van a ver mucho. Soy Marcelo Lagos, yo soy técnico en masoterapia, soy posgraduado en Brasil por el Instituto INAES en quiropraxia clínica. También estoy graduado en medicina, posgraduado, perdón, en medicina ortomolecular por la Universidad INAP de Brasil. Entre comillas, también hice formaciones en medicina germánica en Brasil, nuevamente. Tengo formaciones en España, en cadenas miofaciales y en técnicas sacro-occipitales que son de quiropraxia. ¿Qué más podrías comentarles? Bueno, he estudiado también medicina japonesa, en este caso Seitai Bodywork, que es un método de quiropraxia, o parecido a la quiropraxia. También es Koryosoji, que es un método de acupuntura coreano. Y actualmente estoy terminando dos formaciones de acupuntura y osteopatía, ¿ya? Esa es más o menos mi trayectoria desde el 2019-20 por ahí, que brindo capacitaciones, formaciones en el área de la terapia manual y en el área de la bioemoción. Ya, entonces he estado en algunos cursos dando anatomía clínica. También he estado en congresos internacionales de masoterapia clínica en Brasil como exponente. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eso más que nada. Por ende, mi metodología es más integral, ¿no? Trabajo con todo lo que tiene que ver con el sistema musculoesquelético, esa es mi base, pero desde lo que es la biomoción y también la alimentación. También trabajo con lo que es la quine aplicada, Applied Kinesiology, que es un método quiropráctico. Entonces, a través de ese método uno va uniendo todas estas cosas, porque a través de este uno diagnostica, ¿ya? Eso en germánica igual lo vamos a ver. Uno diagnostica las disfunciones, si son de origen estructural, químico, psicológico, energético, en fin. Eh, bueno, mi experiencia con la germánica, que es el asunto de hoy. Yo, como comenté ayer, tuve una lesión de hombro. Fui a varios colegas quiroprácticos, muy buenos, la verdad, osteópatas, masoterapeutas clínicos, y como que no había mucho resultado, ¿no? Eh, hasta que un amigo mío, don Jaime Valenzuela, osteópata que da clase para nuestro centro también, me dijo que quizás fuera de origen bioemocional, ¿no? Mi lesión, entre comillas. A lo cual yo hice caso. El hombre lleva como 30 años de carrera, así que internacional, así que había que hacerle caso. Empecé a averiguar, a investigar, y claro, me di cuenta que yo tenía un tema
bioemocional, había discutido con mi viejo y como que yo quería acercarlo a mí, reconciliarme con él y él no quería. Y claro, las lesiones de hombro, patologías de hombro tienen que ver con eso, como con querer acercar a alguien o algo, o querer acercar a alguien o algo. Y bueno, resuelto este tema, la verdad es que jamás volvió el tema al hombro, que era muy doloroso, la verdad que era invalidante casi. Así que ahí dije, chuta, parece que esto funciona y empecé a investigar, digamos, dónde había formaciones. La verdad es que en Chile no hay mucho, es como todo es más amateur, ¿no? Todo este tema. En España es hasta posgrado, en Brasil también, universitario. Entonces me decanté por una escuela que es de osteopatía y de medicina germánica, que es donde estudié mi segundo curso, o posgrado, en realidad es como un posgrado porque es como un año, ¿no? Incluso lo van a hacer ahora como posgrado en una universidad ahí en Minas Gerais, que es donde estudié yo, ¿no? Así que bueno, la verdad es que he tenido muchos pacientes que han sido beneficiados, desde pacientes con patologías crónicas hace más de 20 años, que en una pura sesión se han mejorado. Ahora, esto no es la panacea, no es sacarse el loto, así que ojo con eso, ¿ya? No es el loto esto, pero en un montón de ocasiones va a servir y va a ser determinante, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ir introduciéndonos a las 5 leyes, ya desde lo que es la medicina germánica y también en parte lo que es la sintergética, que también es un área que tiene comunión con la medicina germánica. Y luego vamos a ver las relaciones musculoesqueléticas con las bioemociones, ¿ya? Entonces, les pido que se silencien los que no estén silenciados, los que quieran hacer preguntas, la hagan por el chat o en su defecto cuando yo doy una pausa para realizar consultas las hagan, ¿ya? Esto en realidad para que no se corte y podamos avanzar rápido porque la verdad es que harta información la que se va a entregar. De hecho, no sé si alcanzaremos en 1 hora y media. Espero estar a la altura de eso. Así que eso, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, primeramente, la etiología de las enfermedades es electromagnética o a nivel eléctrico en nuestro encéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Parecerá un poco enredado. El término etiología significa el estudio de las causas de las enfermedades, ¿ya? Eso es etiología. Entonces, etio sería la causa de las enfermedades y logía el estudio, ¿ya? Es bien interesante como desglosar estos términos, que así uno como que lo asimila más. Y a nivel de electroencéfalo se refiere a que como por nuestro sistema nervioso, eh, digamos, tenemos procesos eléctricos, en realidad todas las patologías se inician desde ahí, a no ser que haya un traumatismo, que haya una intoxicación, una falta de algún nutriente, ¿ya? Ahí ya no, pero en el resto de patologías sí. Entonces hay personas que les duele, qué sé yo, el codo y van al médico, van al kine, al osteópata y no pasa nada. Es porque en realidad hay un tema ahí más psicológico o biológico que hay que corregir, ¿ya? Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con las leyes, ¿ya? Acá no coloqué la historia de la medicina germánica porque en verdad era mucho. Tuve que omitir algunas cosas que son en la formación de medicina germánica lo vamos a ver. Pero básicamente el doctor Haber tuvo un hijo que murió en sus brazos, ya por un atentado, un hijo de un príncipe de Italia, de la ciudad de Saboya, le disparó por error. Lo confundió, digamos. Y este señor, cuando vio a su hijo morir, pasaron un mes más o menos y le dio un cáncer al testículo. Y ahí él como que le hizo clic, dijo, chuta, tal vez esto tenga una causa bioemocional, porque nunca he tenido nada, y empezó a investigar en el hospital de Múnich y se dio cuenta que todos los pacientes con cáncer habían tenido una ocasión, un evento traumático, ya bioemocional. Entonces, dicho esto, perdón, que me vinieron a dejar una cosita acá. Entonces, dicho esto, él empezó a darse cuenta que siempre que había algún proceso patológico, o sea, más que patológico tumoral, perdón, existía un trauma bioemocional.
Y en eso consiste lo que ustedes ven acá en la diapo, que es la primera ley férrea del cáncer, que toda patología que no es causada por un traumatismo, es decir, porque me doblé el pie, por un esguince, qué sé yo, o que no es causada por una desnutrición, ya, ejemplo, obviamente si yo no consumo grasa, voy a tener problemas, o que no es causada por una eh, intoxicación, es decir, ejemplo, metales pesados, qué sé yo, todo el resto es por causas bioemocionales. Hay un trauma ya que está ahí metido. Entonces, él empezó a estudiar esto a fondo, digamos. Tiene como más de 10.600 casos que investigó y de los 10.600 que trató que de patologías cancerosas, 10.000 siguieron vivos. Es decir, estamos hablando de un índice de más de un 90%. Ahora, el tema es que la Universidad de Múnich no quiso que él publicara su tesis, digamos, porque obviamente iba a acabar con un negocio que es la quimio, que al final es un negocio, ¿ya? Yo no me meto ahí si a alguien le gusta o ha tenido un pariente que se ha hecho quimio, pero estadísticamente hablando, o sea, no, no es muy bueno, ¿no? Respetando obviamente la mirada, ¿cierto?, de cada uno. Entonces, obviamente, claro, una persecución, lo metieron preso 2 veces. Ya el gallo después se volvió un poco paranoico, loco, porque obviamente, ¿no? Si te meten 2 veces a la cárcel injustamente, uno queda con daño, ¿no? Empezó a ser un antisemita, como que juraba que los judíos lo perseguían. Pero hay gente que lo dice como denostando, pero en verdad, si uno se coloca en la situación, imagínense que se te muera tu hijo y después te coloquen en la cárcel, te roben tu tesis y los documentos. No sé quién de nosotros quería bien, digamos, ¿no? Bueno, eh, la primera ley afecta simultáneamente en 3 áreas. Primero, viene el trauma bioemocional. ¿Ya? ¿Qué quiere decir bioemocional? Que es instintivo, ¿ya? Va a afectar a un área en el cerebro específicamente y de manera simultánea va a afectar algún tejido, ejemplo, a un órgano como el pulmón, a la rodilla, qué sé yo. Entonces está esta consonancia entre shock biológico, que es como se llama el trauma, el área cerebral, que se llama foco de Hammer, y el órgano implicado. ¿Ya? Entonces, importante aquello. Bueno, entonces, a ver, lo importante acá es entender que a nivel de primera ley va a haber un evento traumático vivido en soledad, que va a ser como bien brutal para la persona. Entonces, ejemplo, voy contento, pero de repente me asaltan y le disparan a mi pareja. Es como algo brutal, ¿ya? Lo que hay que tener en cuenta sí es que no para todos lo mismo es brutal. Ejemplo, si yo estoy mal con mi pareja y termina conmigo, quizás hasta sea bueno. Me voy a tomar unas cervezas para celebrar. Y no es broma. Yo conozco amigos que lo han hecho. Y no está mal, digamos. Si estabais peleados y ya la cosa no anda. Pero, sin embargo, imagínese usted una pareja de abuelitos que lleva 30 años casado y de repente de los dos se muere. O uno de los dos se va y dice, ¿sabéis qué? No, ahí ya cambia la cosa, ¿no? Entonces hay que revisar eh, eso finalmente, ¿no? Que no para todos es lo mismo el trauma. Y aquí entra el colorido del trauma, o sea, cómo yo vivo el tema, po, ¿ya? Cómo yo vivo lo que me ocurre. Ejemplo, si estoy en una buena o sea, si estoy bien económicamente, bien a nivel de pareja, ¿cierto? Si me roban, quizás no es tanto, pero si estoy quebrado financieramente, si enfermo, chuti más encima me roban, es como tipo Job, ¿no? Que está, puta, de todos lados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso hay que, a veces, tú dices, no sé, te viene alguien con algún tipo de lesión o algo y le dice, ah, pero no es tan grave. Claro, para mí no es tan grave lo que le ocurrió, pero quizás para él sí. Entonces, ojo ahí con la empatía y con saber que lo que para mí es bueno, quizás para el otro no. Y es igual de válido. Entonces, las características son esas, se vive de manera dramática, en soledad, sin soporte emocional. Eso es lo que en la mayoría de las cosas, perdón, la mayoría de las causas pasa. Nos toma desprevenidos, nos deja como aislados, donde se activan ahí otras áreas cerebrales. No logramos superarlo o asimilarlo. Entonces, algo es como
este gallo que lo echan, no sé, pues, de algún grupo, ¿cierto? Social, llámese iglesia, y le da vuelta hace 20 años que yo iba a tal culto y resulta que me peleé con no sé quién, o qué sé yo, en el equipo donde jugaba, porque todavía no lo asume, pues, ¿ya? Acá hay un tema bien importante, y hago estas pausas para que asimilen un poco. Eh, la emoción desborda la razón, por decirlo. Entonces, cuando tenemos estos shocks biológicos, se nos activan áreas cerebrales como la amígdala, ¿ya? Y se nos desactiva lo que se denomina el lóbulo frontal, que es el área relacionada al raciocinio. Entonces yo me bloqueo, ¿ya? Como que todo negro, no hay salida, y por eso que no hay una adaptación. Entonces quedo ahí en ese conflicto, ¿ya? Importante aquello. Lo más importante acá, los que comenté antes, que no hay una red de soporte, o sea, no tengo un amigo, una mamá, un pololo, una pareja, un amante, da lo mismo, chiquillos. El término es que no hay nadie que me contenga, ¿ya? Pero a veces, aunque hubiera, no tengo yo las capacidades, porque estoy intoxicado a veces, ¿cierto? Entonces, qué sé yo, con medicamentos, o con nutrientes, con toxina, entonces también ese es un factor. Hay gente que quizás es más ermitaña y logra salir del tema. Entonces, no es solo eso, ¿ya? Bueno, a nivel de solución, cuando uno no la encuentra, ya viene este programa que el organismo genera de sobrevivencia. ¿Por qué? Imagínense ustedes antiguamente cuando uno era cavernícola, o nuestro antepasado, por decirlo, y resulta que de repente iba caminando, ¿cierto? Y se quebraba la pierna. El sistema no bloqueaba esto. Entonces, él, digamos, intentaba seguir caminando. Pero imagínense usted ahora en una situación grave, o una situación terrible, que viene un león por detrás. ¿Qué pasó? Que ya cuando hubo una fractura en la pierna, esta persona ya se tira al piso y se hace de muerto. ¿Por qué? Para ver si el león no se lo come. Porque imagínense usted trata de arrancar y el león, ¿qué va a hacer? Va a decir, ah, este gallo está fácil agarrarlo, pum, me lo como. Entonces, acá es lo mismo. Son programas de sobrevivencia que el organismo ha ido generando a través de la evolución de, de miles y miles y miles de años. Buena, Wilfredo, ¿cómo estamos? Entonces, miles y miles de años, ¿ya? Y entonces son programas para sobrevivencia. No es que las enfermedades sean algo malo en Bien, sí. bien. ¿Cómo está, monstruo? Eh, entonces son programas para sobrevivir, como vamos a ir viendo más adelante. Entonces, la salida es lo que el cerebro va a colocar en marcha. Ejemplo, un ejemplo más bizarro. Imagínense ustedes que yo peleo con, qué sé yo, un león y trato de morderlo. ¿Quién gana? ¿El león o yo? El león, creo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el sistema? ¿O qué es lo que hace el sistema? Debilitar mis huesos dentales, mi dentina, mi periodonto, para que yo no muerda más, para que no me exponga a luchar contra el león. Ahora, de manera figurativa, si yo tengo un jefe, por ejemplo, que discuto, que lucho con él todos los días, o una mamá, qué sé yo, ¿qué es lo que hace mi sistema? Oye, compadre, no muerdas más. Entonces empieza a haber una periodontitis, problemas de dentadura. Es en el fondo para librarme y que yo sobreviva. Entonces a veces los eventos son metafóricos y a veces son reales, po. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Para que se quede bien claro, ¿ya? Vamos a avanzar un poquito más rápido, chiquillos, porque de verdad que queda harto. Ya. A nivel de segunda ley de Hammer, tenemos lo siguiente. Toda enfermedad tiene dos etapas a través del sistema nervioso. Aquí Alfredo Morales, Wilfredo ya fue alumno de Germánica, lo tiene claro, no sé si hay algún otro alumno de Germánica que está conectado, pero en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el conflicto aún está activo, es decir, cuando yo no proceso aún que mi señora me dejó y estoy dándole vuelta, voy a estar con una simpaticotonia.
NIA. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sistema nervioso va a estar hiperactivo, voy a estar idiota, mal genio, con angustia, ansiedad, con las manos frías, me va a costar dormir, me va a costar relajarme, qué sé yo, porque todavía mi sistema está tratando de huir, ¿cierto? Entonces esa es la fase fría de la enfermedad, la fase simpaticotónica, donde voy a bloquear el sistema digestivo, entonces me va a costar ir a hacer caquita, me va a costar ir al baño, porque cuando yo estoy en lucha o quiero salir de algún lugar donde hay peligro, en el fondo, ¿para qué voy a usar la digestión? Pues imagínense usted el caso bizarro de que me están asaltando. Imagínense usted le dieran ganas de orinar o de hacer caca justo cuando lo están asaltando. No va a pasar porque no es prioritario. ¿Ya? Entonces el sistema, ¿qué es lo que hace? Bloquea esas partes. No, compadre, ahora water no. Usted lo que tiene que hacer es correr. Entonces, como hay que correr, hay que activar la vista, los músculos, por ende mandamos sangre por el sistema simpático a los músculos y hay que correr desde el músculo, más que nada, sobre todo miembro inferior. ¿Ya? Eso y la fase caliente o parasimpática, que es cuando ya hemos solucionado el shock biológico. O sea, yo ya asumí que mi señora me dejó, entonces ahora viene calor en las manos, relajo, ¿ya? Déjeme solo colocar acá, ahí está. Entonces viene esto, calor, sueño, me dan ganas de ir al baño, orinar, mucha orina, ¿ok? Entonces, los focos de Hammer van a determinar si estamos en un conflicto activo o simpático o ya solucionado o parasimpático. ¿Ya? ¿Por qué? Que cuando el foco de Hammer está activo, haya un aumento de la masa glial en el área cerebral indicada. Medicina germánica. ¿Ya? Y Pues en vivo. eh, en la fase Quiropráctica. post-conflicto va a haber un edema para que ese tejido glial comience Completamente a habla. Es salir. un... Silencia, porfis. ¿Ya? Entonces, nosotros no usamos las tomografías, ¿ya? Exceptuando que hay algún médico que pueda utilizar las tomografías. En general, los osteópatas, los kines, los mazos, psicólogos, qué sé yo, que trabaja naturópata, también hay harto naturópata que trabaja con esto, lo hacemos desde lo que ocurre, la bioemoción, y ahí decimos, este es el shock biológico, este es el área cerebral que está con inconveniente. Se podría determinar en base a zonas reflejas, ejemplo, en la oreja, en la mano, en el cráneo, ir analizando áreas cerebrales, ejemplo, toco el área que está relacionada al cerebelo y si hubiera un foco activo, dolería, ¿ya? Pero eso en realidad no es tan relevante, pero ojo que no es tampoco irrelevante. Yo a veces lo uso en osteopatía craneal, reviso el cráneo y si veo un área que está con disfunción, que sea ejemplo, no sé, por el temporal, digo, lo más viable es que este gallo tenga un foco de Hammer relacionado a territorio, y así, si es cerebelo, relacionado a mesodermo, digamos, nuevo, en fin. Voy así viendo, ¿ya? Pero eso es bola de cada uno en base a lo que sepa, ¿no? También eso es relativo, chiquillo, va a depender mucho del área en la cual yo actúe, ¿ya? En mi caso, como trabajo más con medicinas más globales, lo hago así. Con biomagnetismo podríamos revisar los pares relacionados a las áreas cerebrales, ¿ya? Ahí Eli sabe el tema, ejemplo, revisar qué sé yo, la pineal y revisando glándulas, ¿cierto? Y cuando la pierna corta aparezca, ¡pum! Esa es el área o el foco que hay que corregir, ¿ya? Aquí vemos un resumen entonces de la fase de conflicto activo, que hay estrés, insomnio, ansiedad, angustia, todo lo que tiene que ver con este gallo histérico, ¿cierto? O esta mina histérica que uno dice, chuta, ¿qué pasa? Es porque hay un conflicto activo. Ahí una clora no va a servir, po. ¿Por qué? Porque hay un conflicto activo. ¿Ya? Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. El cerebro generalmente da cuatro órdenes a los tejidos. ¿Ya? Y son las que vamos a ver adelante. Entonces,
Uno, crear una masa, descomponer tejidos, o sea, una lisis, bloquear y a veces demoler. ¿Ya? Entonces, ejemplo, cuando hay un conflicto relacionado al endodermo, es decir, al tubo digestivo, al estómago, al hígado, a todo esto, los tejidos van a aumentar en la fase activa. Entonces, los tumores van a ser relacionados a la fase activa. No así en los músculos, ejemplo, o en los huesos, que va a ser al revés. Entonces, en la fase activa se degenera y en la fase activa se regenera. Entonces, los tumores, los carcinomas, van a aparecer en la fase post-conflicto, perdón. ¿Ya? Post-conflicto. Bueno, entonces, dicho esto, pero eso ya es estudio más profundo, ¿no? De la Marcelo, medicina germánica. Diga. corrígete porque como que dijiste lo mismo. No, El, no. Lo que dije es que en el endodermo el tejido sí, aumenta en la fase de sí, conflicto y degenera en la fase post-conflicto y en el mesodermo es al revés. ahí Eh, está. Sí, degenera, dije, degenera, no de degenerado, sino que de degeneración, para que sí, no se se pase degenera en rollo, la fase Wilfred. activa. ¿Ah? Ujú. Se degeneras en la fase activa. Claro. Y se regenera en la fase post-conflicto. Ya, ahí está, porque te escuché distinto. No, no, está bien. Qué bueno que lo coloca a colación. Bueno, entonces, la fase de vagotonía es proporcional a la fase activa. Vagotonía porque ahí está el nervio vago, pues chiquillos, ¿ya? Que tiene que ver con el sistema parasimpático. Entonces, perdón que lo diga así, ¿no? Pero es como cuando uno está pajero o walala, flácido, eso más o menos sería la fase post-conflicto. Entonces, tengo ganas de no hacer ni una cosa, de estar tirado, acostado, tengo sueño, manos calientes, en fin, voy al baño a cada rato, ¿ya? Eso sería la fase 2. A nivel cerebral, la fase 2, chiquillos, va a tener que ver con edema de reparación. ¿Por qué? Porque el edema va a ir drenando las toxinas, las células también que están ahí, que se generaron de células gliales en anillos, ¿ok? Eso es la fase activa. Pero tranquilidad, que eso para los que van a tomar la formación, lo van a ver con tranquilidad, ¿ya? Por eso hay que durar harto, porque en verdad condensar todo esto, chiquillos, en una clase, no hay cómo, po, ¿ya? Ahora, bueno, hay que entender que vamos a tener una fase que se llama fase epileptoides o fase epileptoides, que es como una vuelta a la fase activa, pero es para ver si el sistema realmente consiguió superar el conflicto. Solo que es una fase corta, pero intensa de fase activa. Entonces, ejemplo, tenía un dolor de tobillo, entonces, porque no sé, ocurrió un trauma bioemocional, lo arreglé, me salí de esto, entonces me vienen unos 15, 20 minutos de calambres, de dolor de tobillo intenso. Si, entre comillas, se arregló el tema o se salió adelante del tema, listo. Ahí ya comienza la fase de drenaje. Antes de eso es la fase de regeneración. Entonces, luego de la epileptoides viene la fase de drenaje. Aquí no voy a entrar tan en detalle de las fases porque, como les digo, entrar en biología molecular, en todo un tema. Esto acuérdense que es un taller, por ende no, tampoco quiero marearlos con tantas cosas. ¿Ya? A ver, lo importante acá es entender que en la fase post-conflicto lo que va a ocurrir es una fase de inflamación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nervio vago activa la inflamación que es activada por la hormona de crecimiento. La, a ver si alguien me coloca en el chat cómo se llama la hormona de crecimiento. Bueno, esa hormona es la que va a ayudar a generar, junto con algunas prostaglandinas y otras sustancias, con los linfocitos y algunos linfocitos, sobre todo los T, ya las células NK, cuando hay inconvenientes inmunes, son las mastocitos, en fin, van a generar todo este tema, esta inflamación, ¿ya? Entonces, por eso es que a veces me dice,
cuando salí de vacaciones me vino el dolor de espalda. Obvio, porque tenía ahí un jefe hinchando de las pelotas, entonces esa es la fase activa. Cuando te fuiste de vacaciones, fase, digamos, segunda fase. Y ahí es que viene el dolor. Entonces, en realidad, es porque eso, tiene que ver con eso, ¿ya? Entonces, aquí van a estar las bacterias, algunos hongos, sobre todo bacterias, y para el doctor Hammer, todas las fases vagotónicas son de inflamación, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a la tercera ley. Antes de aquello, ¿alguna duda? Consulta las primeras leyes para que avancemos. Si no, yo doy por su defecto que se entendió. Ya. Entonces, tercera ley o ley ontogenética. ¿Qué quiere decir esto, chiquillo? Que cada shock biológico va a estar ubicado según un tejido embrionario. Traduciendo, cuando nosotros somos gestionados o generados, fabricados, por decirlo, entre nuestros papás, luego se hace el embrión y de ahí van a salir tres células que van a dar origen a todo el tema, o tres capas, perdón, tres capas germinativas, ¿ya? Que son el endodermo, que va a dar origen al sistema digestivo, el ectodermo, que va a dar origen a los nervios, ¿cierto? A zonas de la piel, en fin, y entre medio va a estar el mesodermo, que va a dar origen a los músculos, huesos, fascia, todo lo que tiene que ver con tejido conjuntivo, ¿ya? Entonces, cada shock biológico está asociado a un área, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ir viendo según la evolución. Es bien interesante cómo se va gestionando aquello. Entonces, entender antes que el hombre no hubiera tenido cómo sobrevivir si no se colocan en marcha planes o opciones de sobrevivencia. ¿Ok? Vamos a iniciar entonces en esto. Bueno, en los primeros meses a nivel de vida uterina se genera toda nuestra memoria adaptativa, es decir, nuestra mamá, nuestro papá nos entregan todos los genes que van a venir desde la prehistoria, ¿cierto? Para darnos soporte. Y entonces por eso que uno hace cosas instintivas. Ejemplo, si viene un ladrón, ¿qué uno hace? Generalmente corre. ¿Por qué? Porque eso es instinto. Entonces todo ese legado, por decirlo, ontogenético, filogenético, que tiene que ver con la evolución de la especie, viene de ahí. ¿Ya? Bueno, a nivel de la primera etapa de la vida va a haber una gran multiplicación celular. ¿Ya? Entonces, de ahí empezamos ya a generar funciones vitales. ¿Ya? Déjenme un segundito, acá estamos. Bueno, de aquí vamos a generar los tres folletos que comenté yo, endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Ya? Aquí vemos el ectodermo superficial, ¿ya? Que tiene que ver con epidermis, pelos, uñas, ¿ya? Glándulas sudoríparas, también las sebáceas, ¿ya? Glándulas mamarias, emante de los dientes. Miren ustedes, todo lo que agarra, ¿ya? Además, va a dar origen, adivinen a qué, al lóbulo anterior de la hipófisis, ¿ya? Eso sería el ectodermo. Chiquillos, acá no se mareen, solo estoy describiendo un poco para los que ya están más avanzados en esto, ¿ok? Aquí vemos en el ectodermo, miren ustedes, el tubo neural, que es de donde se originan todos los nervios. A ver, Wilfredo, si está atento. El mesodermo, ¿qué es lo que genera para cubrir el tubo neural? A ver si se acuerda. Entonces aquí vemos todos los nervios. Es como la médula, el sistema nervioso y la médula espinal, ¿ya? En el fondo. ¿Ok? ¿te lo refieres a Para la que vea. meninge? Perdón, diga. ¿Quieres decir las meninges? No. En el mesodermo acuérdese de las notocordas. Ah, ok.
la notocorda, acuérdate que cubren, eh, es como, son lo que va a dar a formación a las vértebras, para que cubran la médula espinal y todo eso. Sí, igual las meninges, sí, está bien, Alfredo, igual entran dentro del mesodermo. Bueno, aquí ven la figura. Vamos a avanzar un poquito, ¿ya? A ver, vamos a avanzar un poquito, chiquillos. Voy a ir mostrando esto más que nada ya, porque si lo describo, vamos a estar 50 horas. A ver, a nivel de estadios sucesivos, entonces, se va a originar antes en lo que es el ectodermo, ¿cierto? Con la piel, después los nervios. Y eh, hay que entender que esto tiene un orden claro. Por eso es que se genera la piel, luego los nervios y así, luego los huesos, porque aquí vemos, ejemplo, los estadios consecutivos del desarrollo del tubo neural. ¿Ya? Aquí vemos el mesodermo. ¿Ya? Les reitero, aquí yo no estoy dando una clase de esto, solo estoy introduciéndolos para que conozcan. En el curso de medicina germánica lo vamos a ver detalladamente. ¿Ya? Hay varios me van a odiar. Pero bueno. Bueno, entonces el mesodermo va a tener que ver con esto, con tejido conjuntivo, músculos, huesos, fascias, ligamentos, cartílago, en fin, ¿ya? Esta capa intermedia, ¿no? La fascia donde, bueno, hay ciencias como la osteopatía, la masoterapia clínica que trabajan a través de la fascia y otras ramas como la terapia neural con la procaína, en fin, porque ahí está el intersticio por el cual se transmite en todo, ¿no? Que es como una circulación de alguna manera. Bueno, aquí chiquillos vemos el endodermo. Entonces, tenemos los epitelios derivados faringios, tenemos pulmones, ¿ya? Tubo gastrointestinal, es decir, intestino, perdón, esófago, intestino, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿ya? Tenemos hígado, páncreas, ¿ya? Tenemos el uraco que ya es como la parte final, ¿ya? Eso sería el endodermo. Aquí vemos el origen de los epitelios, ok, pero esto me lo voy a saltar para que no me odien tanto, ¿ya? Esta diapo la hice hace años, entonces era por unos seminarios más embriológicos, así que vamos a darle un avance, ¿ya? Bueno, aquí vemos entonces cómo se originaron las funciones del endodermo. Entonces, cuando un pez, ejemplo, es arrojado fuera de una ola, ¿qué es lo que trata de hacer? De agarrar bocados para comer. Entonces, las funciones básicas del endodermo son esas, son tragar, botar o eliminar, respirar, ¿ya? Porque si yo tengo que comer, tengo que eliminar y tengo que tragar, respirar, perdón, ¿ya? Comer, digerir, ¿ya? Entonces, comer, digerir y eliminar. Aquí vemos la segunda parte, que ya resolvimos el tema de comer, yo ya logro comer, logro eliminar, ¿cierto? Entonces, digiero, elimino, respiro, y ya viene la segunda fase, que ya tiene que ver más con habilidades. Entonces, tiene que ver con cazar, con correr, con hacer actividades más relacionadas a la locomoción. ¿Ya? Acá, chiquillos, los conflictos activos tienen que ver con temor a sentirnos agredidos. Entonces acá está todo lo relacionado a los tejidos que van a cubrir los pulmones, y que son las pleuras, eh, el estómago, el intestino, ya que serían estos, serían el peritoneo. Y a nivel de corazón, el pericardio. Entonces, personas, ejemplo, que han tenido una cirugía abierta de corazón, quedan con miedo a ser invadidos. ¿Qué les va a ocurrir? Van a tener problemas cardíacos, porque van a estar con un shock biológico a nivel de pericardio.
¿ya? Aquí vemos también los conflictos a nivel ya de piel, ¿cierto? De glándulas. Entonces, tiene que ver más con el sentido de sentirse como manchado, avergonzado, ¿cierto? Ejemplo, si yo tengo una espinilla, tengo muchas espinillas, acné, esto es para que lo vean un poquito. Aquí vemos la tercera etapa que va a tener más que ver con movimiento, exploración. Tengo que ir a cazar, tengo que morder, pelear, ¿ya? Entonces aquí entra lo que tiene que ver con el sistema locomotor, pero más muscular, ¿ya? Entonces, con mi habilidad de proveer a mi manada, a mi familia, entonces aquí entra todo lo que es el tejido conjuntivo, ¿ya? Tejido conjuntivo, como les dije anteriormente, músculos, tendones, ligamentos, fascia y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, aquí en este caso va a aparecer lo que es la sustancia blanca a nivel de cerebro, ¿ya? Como para que lo vean como foco. Bueno, acá en la cuarta etapa entramos en la etapa de relación, comunicación, ectodermo. Entonces yo abrazo, yo siento, yo hablo, ¿cierto? Es como la etapa más light del tema, más sociable. Ahí tienen que ver todo lo que tiene que ver con los nervios, el ectodermo, el territorio, tiene que ver con la piel, ¿ya? Entonces esta es la última etapa, porque si ustedes se colocan a pensar, en la época primitiva no había mucho lobby como para conversar. Pues imagínense usted en una cita, estos como moteles cavernícolas y viene un león por detrás y los come a los dos. Uno lo ve de manera cómica, pero en el fondo es así, pues. En cambio ahora no, pues uno puede estar en la casa tranquilo con su pareja o en su defecto con un amigo, ver un partido de fútbol. Ya, obviamente uno lo tira para la talla, pero en el fondo es real, pues, o sea, el grado de estrés que había antes era más brutal. Solo que pasado ese león, la gente volvía a su rutina diaria. Ahora no, pues. Ahora el león es el jefe que está todo el día. Entonces ya hay una simpaticotonía constante. Estoy ahí todo el día obsesionado con que me van a echar, me van a retar, me van a penquear. No, es que después voy a llegar a la casa, mi señora me va a retar. Es que después, entonces es un estrés, un distrés, ¿no? Crónico. Entonces al final no es que hemos avanzado mucho en verdad, porque ahora no es un león, no es un león verdadero, pero en el fondo es un león imaginario, po, ¿cierto? Entonces al final como sociedad, como especie, no sé si hemos avanzado mucho. Bueno, acá vemos ejemplo algunos programas biológicos, miedo a morir, vemos que se desencadena un foco de Hammer en el tronco encefálico, ¿ya? Y a nivel de pulmón. Entonces acá vemos que hay falta de aire, puede haber asma en algunos casos, pero eso va a tener que ver con otras áreas cerebrales también. Entonces, ejemplo, si tengo miedo a morir, ¿qué va a hacer mi organismo? Va a establecer más células pulmonares, pues decir, oye, este gallo se quiere morir, tiene miedo a morirse, generemos más células pulmonares para que respire más, porque cuando hay oxígeno, yo no me muero. Entonces es un programa en el fondo para salvaguardar, pero que uno no lo ve así, po. Uno va al médico y te dicen cáncer de pulmón, chao, listo. Y no es así. Aquí vemos entonces un resumen de las cinco, perdón, de la segunda ley biológica, ya a nivel de simpaticotonía y todo eso. Vemos acá un resumen también de lo que es la vagotonía, ¿cierto? Manos calientes, sueños. Bueno, acá, chiquillos, nos vamos a la cuarta ley que tiene que ver con el sistema ontogenético. Y ustedes dirán, ¿qué significa esto? Bueno, significa que en realidad, a ver, separemos las cosas. Según Pasteur, las bacterias son malas, ¿cierto? Y como que chuta, todo es por culpa de las bacterias. No. Las bacterias, los virus, van a actuar en base a mi ambiente químico que va a estar determinado por mi ambiente psicológico o biológico. Por eso que hay veces que hay personas que tienen patología en algún ejemplo, una Escherichia coli, ¿ya?
Y resulta que al solucionar su conflicto, mejoran. Y es porque en realidad la bacteria responde al ambiente. No es que sea mala ni buena. Ya eso la psiconeuroinmunología también ya lo está utilizando. Entonces, cuidado con eso, porque a veces uno mata indiscriminadamente con antibióticos microorganismos, pero que en el fondo van a ayudarte. Lo que hay que hacer es regular el sobrecrecimiento de algunos, del hongo, firmicutes, en fin. ¿Para qué vamos a entrar en eso? Yo la verdad casi terminé un posgrado en microbiota, pero me dio flojera, lo encontré interesante, pero muy tedioso, muy largo. Eh, pero el tema es ese, que hay que regular la cantidad de sobrecrecimiento, nada más que eso. Entonces las bacterias y los hongos van a ayudar a veces y los virus también, van a ayudar a reparar tejidos, ¿ya? Cuando estemos en la fase, digamos, no en la fase activa, van a ayudar a reparar tejidos, sobre todo cuando tiene que ver con músculos, fascias, huesos. Entonces, ejemplo, si yo tomo mucho antibiótico y tengo una artrosis o una osteoporosis, va a ser más adverso o más difícil que se reparen mis tejidos porque no hay bacterias que me ayuden a generar un callo óseo, ejemplo. ¿Ya? Entonces, es complejo. Si uno ve la cantidad de bacterias, ejemplo, lo que estamos revisando acá en la diapo, tenemos más bacterias que células, ¿cierto? Aquí un tema, ejemplo, los niños que nacen por cesárea, uno no les da las bacterias a nivel materno. ¿Por qué? Porque el niño tiene que pasar por la vulva. Y esa vulva, esa placa bacteriana va a ayudar a la dermis del niño. Entonces, un niño que nace por cesárea va a sonar medio asqueroso para algunos lo que voy a decir, pero si la mamá no agarra un pañito, ejemplo, se lo coloca en la vulva y después se lo roza al niño en la piel, ese niño va a tener alergias cutáneas y un montón de cosas, porque no tiene suficientes variedades de bacterias, ¿ya? Y por otro lado, también va a tener que ver con el ambiente. Si es un niño muy cristal que no anda, que no anda sin zapatos, que no anda en la tierra, no va a adquirir una biodiversidad necesaria. ¿Ya? Esto importante. Entonces, o hacen simbiosis con nuestro organismo. Que es decir, eh, son sinergistas. ¿Ya? Nos ayudan. Son como estos funcionarios que uno tiene que le hacen el aseo, que ayudan. Bueno, eso sería. Cuando hay una disbiosis, ahí el problema. Cuando hay mucha bacteria, no sé, mucha, qué sé yo, gram negativa, ejemplo. Ahí ya estamos mal. Pero en estados normales nos ayudan. Entonces, acá a nivel de hongos y bacterias, son una especie como de barrendero, entonces van a limpiar los tumores. Ya van a ayudar en la fase post-conflicto a que eso se drene, po. Entonces, por eso es que muchas lesiones, muchas enfermedades tienen que ver con la microbiota, ¿ya? Es cosa de que ustedes vean, bueno, para los de Germánica hay una clase que ya está en la cual hablamos de esto, ¿no? Entonces, nos ayudan bastante, la verdad. Ya, vamos a tener entonces dos funciones. Las bacterias son barrenderas, pero a la vez a nivel de mesodermo son constructores, ¿ya? De tejido. Bueno, se me olvidó comentar que los virus están más asociados al ectodermo y las bacterias y hongos al meso y endo, ¿ya? Bueno, quinta ley, estimados, tiene que ver con que todo programa biológico tiene un propósito, es para ayudarnos a salir mejor, no es un azar, entonces eh, tiene que ver con ayudarnos a salir de nuestra dificultad, ¿ya? Eso sería, estimados, déjenme salir de acá, de la diapo. Listo.